que empezar por decir es que yo soy un seguidor bastante acérrimo del Fútbol Club Barcelona. Irracional por completo. Bueno, bien, eso ya es otra cuestión que vamos a discutir a pesar de lo cual, usted me va a contar la cual, verdad del franquismo y el fútbol. Eso es. Voy a intentar contar brevemente la realidad de esto. Realmente, a Franco le gustaba el fútbol, incluso jugaba a las quinielas y ganó en alguna ocasión, alguna quiniela y tal. Pero a Franco le gustaba el fútbol como le gustaba un poco todo, con mucha mesura, sin grandes excesos. Indudablemente, los triunfos del Real Madrid en los años 50 fueron algo que potenciaron el nombre de España. Pero es muy difícil de o es muy difícil de hacer coincidir dos leyendas. Una, que Franco protegía al Real Madrid, beneficiaba al Real Madrid, a la vez que el Real Madrid ganaba en Europa cuando el franquismo era rechazado en Europa. Claro. Es decir, es una cosa que se sostiene poco. Por contra, sí voy a decir lo que es una verdad histórica, y es que el régimen de Franco literalmente salvó al Fútbol Club Barcelona, o sea, a mi equipo, de la desaparición. Y lo salvó con motivo de una recalificación de los terrenos de las Corts que sirvió para financiar la construcción del Camp Nou, donde hubo un desvío de fondos casi del 100%, naturalmente no tan grande como los que suceden hoy, pero ya entonces también sucedían, y que se salvó por medio de Torcuato Fernández Miranda y, en fin, una serie de, que sería muy largo de contar, pero de gentes muy del régimen y de un falangista, por cierto, gerundense, que era la mano derecha de Fernández Miranda y que, a través del Consejo de Ministros, logró la firma del ministro de Vivienda y de don Francisco Franco Bahamonde. El Barcelona se salvó de la desaparición por esta razón, hasta tal punto que el Fútbol Club Barcelona es el único club de España que le otorgó a Franco, sin coacciones de ningún tipo, se diga lo que se quiera, 2 medallas de oro a don Francisco Franco Bahamonde. Lo que tendría que saber es que el señor Josep Sunyol no lo fusilaron por ser presidente del Barça. Lo fusilaron porque era diputado de Esquerra Republicana de Cataluña. Y este señor se fue a la Sierra de Madrid a apoyar a las tropas republicanas y se fue a la línea del frente y se equivocó. Y en lugar de ir a las trincheras republicanas, se equivocó y apareció en la trinchera nacional. Y entonces le fusilaron ahí. Igual que fusilaron al presidente del Real Madrid, Antonio Ortega, que era militante del PC.
¿Te cabrea cuando algunos, de manera espúrea, digamos, intentan relacionar Franco, el franquismo, con el Real Madrid? Mucho. ¿Eso te cabrea mucho? Mucho porque soy consciente de lo que cuesta ganar un título. Y que me digan que me benefició no sé quién, me ofende, que me pone muy mal. Y además hay datos que son concluyentes. O sea, el Real Madrid, cuando llega Franco, está 14 años sin ganar la Liga. O sea, que si Franco era madridista, lo disimuló un fenómeno. Pero es que además luego gana 5 Champions, 5 Copas de Europa seguidas, cuando Franco en Europa era un apestado político, ¿no? Entonces, ¿dónde está la influencia de Franco? O sea, lógicamente, el Madrid era una especie de embajador de un país que tenía las fronteras prácticamente cerradas a la diplomacia, ¿no? Pero eso por la capacidad que tuvo el Madrid de trascender internacionalmente gracias a gente que supo imaginarse el futuro antes que los demás, ¿no? Los directivos ponen en manos de su excelencia los premios deportivos conseguidos en la última temporada, el libro conmemorativo de las bodas de oro celebradas recientemente y los planos del futuro estadio azulgrana. Durante el descanso, la agrupación de futbolistas veteranos del Barcelona cumplimentó al caudillo ofreciéndole la insignia de oro y brillantes de la entidad. El mago Sami, Zamora, Planas, Parra, Ramallés, Dauder y Quincoces conversaron con su excelencia y... Madrid estuvo a punto de ser disuelto por Franco. Estuvo a punto de ser disuelto por Franco porque había quitado el Real durante la República y había tenido unas conexiones con partidos progresistas y de izquierdas durante la República. Hubo que nombrar a un general, el general Meléndez, presidente, para salvar al Real Madrid de la disolución. Una vez más, es que el Barcelona tiene una buena política de imagen y se inventa las historias muy bien inventadas. ¿De quién lo dice? El equipo del régimen fue siempre el Atlético de Aviación. Cuando acabó la guerra, nos metieron en la cárcel a medio equipo y los directivos de los rojiblancos eran todos coroneles. El Madrid se enfrenta a su desaparición y se arrastra por la mitad de la tabla arriesgando el descenso. Verás, más que nada fue una tergiversación, porque lo que sí es cierto, sí que se conoce la historia de la Liga Española y de todo, el club del régimen fue el Barcelona siempre. El Real Madrid, las 2 primeras ligas que gana es en la República. Al Real Madrid le matan en la República a algunos directivos. El Real Madrid siempre estuvo perseguido. El club del régimen era el Atlético de Aviación, que después se cambia al Atlético de Madrid, y el Barcelona, al que le recalificaron las Corts, etc. Los que sabemos la historia, y yo ya tengo años suficientes para conocerla, sabemos lo que pasó. Y mira, todos sabemos que en lugar de dar la cara y de afrontar los hechos que cada uno puede ser responsable, lo mejor es aparecer como víctima, porque en el fútbol, el mundo del fútbol, hay mucha racionalidad, muy poca racionalidad y mucha emotividad. Y mueves a las personas simplemente con acusaciones, sin necesidad de probarlas. Y si alguien se para un poco a estudiar la historia, verá que si algún club estuvo perjudicado durante el franquismo fue el Real Madrid. De hecho, Franco tuvo la medalla de la insignia de oro y brillantes de Barcelona. Nunca la tuvo el Real Madrid. Del Real Madrid jamás se le otorgó. A mí me hace mucha gracia, simplemente lo tomo como un chiste. Una broma para la Fundación Francisco Franco. Así consideran la retirada de conmemoraciones al caudillo por parte del Barça. Simplemente se retratan como eso, como unos cobardes. Es decir, ¿por qué no lo hicieron en vida de Franco? Aunque en Barcelona lo consideran una medida necesaria. Y ahora, después de 40 años, retirar las condecoraciones al dictador era una cosa imprescindible y totalmente necesaria. Medallas y placas honoríficas que recuerdan en la Fundación juegan en contra de esta decisión. Lo malo que tiene el Barcelona es que las hemerotecas existen y entonces se ve a toda la directiva del Barcelona
doblando el espinazo ante Franco, no una, sino unas cuantas veces. No podíamos mantener el club manchado de esta forma. Se han olvidado que el Barcelona estuvo en quiebra absoluta. Fue Franco quien salvó al Barcelona. Fue Franco quien construyó el estadio inicial del Barcelona. Es más una cuestión de que no puedes condecorar a un dictador fascista y no que tengas que celebrar o no que un señor te ayudó a construir un campo. No es una cuestión de principios. Yo creo que mezclar política con deporte no es bueno. Una medida que ya vemos no deja indiferente a nadie.